indultat es el lema de la falla que durante este pasado mes de marzo presidió desde nuestro casal particular las fallas 2024. Y en esta ocasión en colaboración con Patufalla, que seguramente os suene por ser un artista callejero que también año tras año hace y quema sus propias fallas en su casa. Un friki más, como todos nosotros. Este año decidimos unirnos para llevar a cabo un proyecto común como ha sido el Bo Indultat. El Bo Indultat al final lo que ha tratado de hacer ha sido hibridar de alguna manera dos lenguajes muy distintos, el lenguaje más conservador y el lenguaje más progresista. De alguna manera mezclar esos dos discursos para llevar a cabo una crítica hacia algo tan polémico hoy en día como es la tauromaquia o la celebración de festejos taurinos en pleno siglo XXI. ¿Es viable celebrarlos? ¿Es ético celebrarlos? Pues esto y todo más os lo explico a continuación con la falla. En esta ocasión la falla nace a partir de un cuadro que el pintor italiano Luca Giordano llevó a cabo en el año 1666, titulado El Arcángel San Miguel y los Ángeles Caídos. Y es un excelente cuadro barroco que se encuentra en Viena, en Austria, y que destaca por el dominio del claroscuro, por su espectacularidad en cuanto a tamaño, mide más de 4 metros por casi 3 metros de ancho, o por lo simbólico de su temática, buscando ante todo hacer surgir la belleza sobre una escena triunfal que podría haber sido retratada bajo un prisma más épico o menos agradable, como han hecho otros artistas, ¿no? El objetivo de utilizar este cuadro como referencia principal es querer resignificar su temática y adaptarla a lo que vamos a hablar, que es en este caso el cuestionamiento de las fiestas taurinas o de la tauromaquia en general. Rescatando los personajes del cuadro sin perder su composición original para que evidentemente quede clara la referencia de la pintura, encontramos que el Arcángel San Miguel se encarna a sí mismo como protector y como guardián de las fuerzas del mal y de la oscuridad. Y Lucifer en este caso es sustituido por la figuración de un torero con nombres y apellidos como era el ex conseller de Cultura, recientemente cesado de su puesto como ha sido Vicente Barrera, al cual le arrebata la banderilla para impedir que asesine al toro, un toro que yace tranquilo en la base de la composición de la falla. Al fin y al cabo, enfrentar tradiciones como las fallas y la tauromaquia yo creo que supone un ejercicio contradictorio de base. Las dos son fiestas populares, las dos comparten cierto discurso nacionalista, las dos suponen un elemento muy importante de identidad colectiva y tienen una carga de violencia brutal. Sin embargo, es interesante plantear por qué esa violencia es expresada por un lado mediante el sacrificio real de un ser sintiente y por otro mediante el sacrificio simbólico, no dañino, de una figuración más o menos artística como es una falla. Por ello, esta Patufalla 2024, el Bo Indultat, utiliza la falla como forma plástica para llevar a cabo una pieza efímera que se sitúa un poco entre el folclore y el arte activismo. Es una falla que ha recuperado sus orígenes críticos, es una falla con un mensaje denunciante, directo, una falla de estética posburguesa que imita las formas clásicas del arte que empezaron a propulsar la burguesía valenciana a principios del siglo XX. Un tipo de falla que suele preocuparse por la anatomía, suele preocuparse por las formas y trata de gustar a un público mayoritario. Y una falla que no pierde la contemporaneidad, una falla que se planta en 2024 y que habla desde 2024, a pesar de que su estética y su confección recurra a aquellas fallas más clásicas de principios del siglo XX. El Bo Indultat es una falla, podemos decir, preexpansionista, una falla que se aleja de todo aquello que quizás ha favorecido a la masificación de las mismas. Es una falla hecha 100% en cartón piedra, es una falla que se modeló en barro y se reprodujo 100% en cartón piedra. En definitiva, la violencia intrínseca de las fiestas populares y cómo se canalizan. El sacrificio simbólico e inofensivo de la falla como respuesta crítica al sacrificio real de un animal en pleno siglo XXI. San Miguel Arcángel, que se pone del lado del indefenso toro, el que se considera subversivo, salvaje o peligroso, y deja caer a lo normativo, a lo impostado, al que pretende demostrar su valentía mediante la tortura animal, mediante la violencia.